¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita. Y chavales, la aplicación AutoPlugin 2, una maravilla. No creo que exista nadie en el mundo ya que no conozca AutoPlugin 2. Como su nombre dice, es una aplicación que te instala de forma automática plugin en nuestras PS Vita, esos plugins que tanto nos ayuda a mejorar y a exprimir al máximo nuestra consola, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí, simplemente para actualizarla, ustedes lo único que tienen que hacer es estar conectado a internet y abrir la aplicación, y solo con eso, ¿vale?, nos va a dar un registro de cambio, nos va a decir qué es lo que se ha añadido. Y antes de continuar os lo quiero comentar, ¿vale? Tenemos aquí varias opciones. Se ha añadido la opción de descarga para poder descargar alguna que otra aplicación. Se ha añadido un plugin, ¿vale?, de Princess of Sleeping, la versión 1.0, que se llama Resave Data. ¿Y qué es este plugin? ¿Vale? Importante, porque hay gente que no sabe lo que es y te lo explico un poquito. Bueno, este plugin lo que hace es que las partidas guardadas te las guarda dentro de una carpeta de UX0 llamada Resave Data, ¿vale? Te los guarda como VPK, ¿vale? Te los guarda como si fuera un juego, como si fuera una aplicación, según entiendo yo aquí en la página oficial, ¿vale? Pero claro, no simplemente por eso, o sea, no simplemente por instalarlo, ya te va a guardar los 6 data como aplicación. Esto lo que te hace, lo voy a leer bien. Exactamente, dice que te permite redirigir datos guardados como juegos, ¿vale? Imagino que será para tú volver a instalarlo más adelante. Simplemente dice que no tiene el cifrado PFS, así que no sabemos hasta que se pruebe, ¿vale?, si tú este 6 data lo puedes poner en otra consola y te funciona. Sería cuestión de probar. Yo las dos PS Vitas que tengo las tengo con la misma cuenta y ahora mismo no las puedo quitar para probar esto. Pero si alguien lo prueba, pues simplemente que nos los haga saber. Deciros también que para que te cree el 6 data, ¿vale?, para que te cree ese pequeño juego del dato guardado, tú tienes que ir a UX0, Resave Data y crear una carpeta con el nombre del juego. Tiene un poquito de complicación, deberías de hacerlo de forma automática, pero como os digo, tiene un poquito de complicación porque tú tienes que saber el ID del juego que estás jugando, ¿vale?, ir a UX0, Resave Data y crear una carpeta con ese mismo ID. Entonces guarda la partida y te lo crea, ¿vale? Así que nada, seguimos. Cuando lo probemos, pues ya hablamos más a fondo de él. Se ha añadido la opción para instalar la aplicación Jam. ¿Qué es la aplicación Jam? Bueno, pues esta aplicación es igual que la aplicación que usamos para SD2 Vita, ¿vale? Esto lo que te hace es que te monta UX0 como UMA0 o UMA0 como UX0. Ya sabes, la micro SD como espacio principal. No la he probado, ¿vale?, porque yo vengo acostumbrado a usar la que tenemos, la del vídeo que tengo varios de instalar la micro SD, que es bastante buena, bastante sencilla, bastante intuitiva. Pero bueno, aquí la añaden también. Cuando la probemos, pues nada, hablaremos más adelante de ella. Y por último, y importante también, ¿vale?, removido el plugin Lolicon, ¿vale? Mientras os lo explico, le voy a dar a que sí, a que quiero actualizar. Fijaros, simplemente le da. Bueno, el plugin Lolicon lo han eliminado porque, según yo entiendo, y ha pasado anteriormente, es uno de los causantes que en tu consola, cuando tú estás jugando, te dé el famoso error de GPU crash, ¿vale? Que se queda la pantalla en negra, te sale un mensaje GPU crash. Y a veces se quita reiniciando la consola y a veces no. Entre otros posibles errores, o causas mejor dicho, que te puede dar ese error, uno de ellos es la aplicación Lolicon. No quiero decir que sea buena ni sea mala, pero sí es verdad que quizás ese plugin Lolicon unido a otros tipos de plugin te puede generar ese error. Por eso yo creo que, entre otras cosas, por eso lo han quitado, ¿vale? Entonces, ya os digo, simplemente los cambios pues son los de Resave Data, la nueva aplicación para montar la SD2 Vita, que estaría bueno pues más adelante, cuando hiciéramos otro tutorial recordatorio, pues usar esta aplicación o bueno, no es un plugin, realmente es una aplicación. Pero bueno, de momento, como lo que tenemos nos va bastante bien, pues nosotros vamos a seguir haciéndolo. Yo soy partidario, ya saben, de que si algo funciona, no lo toque, ¿vale? Hay gente que no sé por qué se le a toquetear, la verdad no sé por qué, se le a toquetear cosas y acaban pues jodiendo la consola o eliminando cosas. Pero bueno, ya os digo, si algo te funciona, no lo toques. Yo, por ejemplo, mientras instala esto, yo tengo la Nintendo Switch con una versión anterior. Han actualizado la consola ya 2 veces, han sacado que si otras aplicaciones, que si Atmosphere, no sé qué. Y como a mí de momento me va bien para lo que tengo, ni la toco, ni la actualizo, ni le quito lo que tengo. Simplemente lo dejo como está. El día que obligatoriamente yo, para jugar a X juego o para hacer
X cosas necesite sí o sí, ¿vale? Por ejemplo, actualizarla o actualizar el Atmosphere, pues lo tendré que hacer. Pues aquí en PC Vita igual, chavales. Hasta que no sea obligatorio para que tu consola funcione correctamente o para un juego que ha salido, hasta que no sea obligatorio hacer sí o sí algo que te obliguen, hasta ese momento pues yo te aconsejo que si ya te funciona no toques nada, ¿vale? Pues nada, pues en los plugins para PC Vita pues tenemos los plugins y aquí la añadida la opción de descarga y como vemos tenemos varias opciones, ¿vale? El de Jump que hemos visto, el del feed de la batería, el Sharpfoot, ¿vale? Para los juegos de GTA, descargar e instalar VitaShell VPK por si se te ha eliminado y también el VPK de ITL Enzo. Y nada, chavales, pues fijaros qué fácil ha sido actualizarlo, ¿vale? Espero que haya quedado claro las mejoras que ha añadido. Y nada, chavales, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des like, active la campanita para que te estén llegando notificaciones de todo este tipo de vídeos que yo les voy trayendo a diario. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.